nuestro tiempo, aquí estamos, presentándoles, aportando a la información, aportando al recuerdo, como debe ser, y aportando a la búsqueda del compromiso, porque es lo que necesitamos. Lo que necesitábamos antes, cuando veíamos las cosas y no nos parecían tan graves como las vemos ahora, porque hay muchas cosas que pasaron, y que mucha gente miró para otro lado, fundamentalmente en el periodo más reciente, ¿no? Ahora resulta que vemos como todos los problemas, y sí. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido y una de las grandes luchas que tiene que ver con el medio ambiente tiene que ver precisamente con la cuenca del río Luján. Este río Luján en el que ya se viene hablando desde hace muchísimo tiempo de tratar de encontrarle una solución a la necedad que se ha tenido, al descuido, a la desidia en dejar poner, entre otras cosas, country y barrio privado, entre otras cosas, arriba de humedales y arriba del territorio que necesita el agua para cumplir la función que debe cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen las inundaciones y después que aparecen las inundaciones, queremos resolver qué hacemos con el agua. Algo tan necesario, absolutamente necesario, para tener una vida lógica y en armonía con nuestro medio ambiente. Pero entre medio de tanta cosa, soy muy mala sintetizando. Acuérdense que mi nombre es Graciela Marina Vázquez. Bueno, entre otras cosas ocurrió de que, bueno, recibimos créditos para que se realicen los trabajos en esta cuenca y el tema tuvo muchísimos, pero muchísimos avasallamientos, muchísima falta de respeto, muchísima cosa irregular, absolutamente, al momento de conformarse la decisión de modificar el río en la forma en que lo quieren hacer. Vamos a recordar lo que nos contaba Adriana, y yo te contaba porque algo aporto siempre, porque trato de estar informada, qué es lo que pasaba con la cuenca del río Luján, y Adriana es una abanderada de esta lucha por la preservación, o por lo menos el menor daño posible a nuestro querido río. A ver, ¿cómo arrancamos, Adriana? Un día se le pidió un dinero a la Confederación Andina, esto por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por María Eugenia Vidal, para lo que sería una reforma hidráulica de todo lo que es la cuenca del río Luján, para evitar, entre otras cosas, o supuestamente evitar las inundaciones. Bueno, allí empieza toda una historia por parte de quienes entienden a través de experiencias y todas las comunidades, digamos, y todas las instituciones ambientalistas y demás, que estaban en desacuerdo cómo se estaba plasmando esto. Bueno, quiero que me cuentes cómo nació, digamos, todo esto, que tanta lucha a ustedes les ha llevado años atrás, y para ponernos digamos, en contexto de cómo están hoy las cosas. En la cuenca del río Luján, durante varios años, sobre todo 2012, 2014, se produjeron varias inundaciones. Ante esta situación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento encabezado por Daniel Scioli, le encarga a una consultora que hiciera un estudio, un plan hidráulico para el río Luján. Esta consultora, la consultora Serman, toma datos de la cuenca y propone una serie de obras, ¿sí? Para eso, la provincia de Buenos Aires consigue préstamos de la Confederación Andina de Fomento, que hoy se llama Banco de Desarrollo de América Latina, y de Fondo Verde.
Estas obras son básicamente de dos o tres tipos. Una consiste en ensanchar los puentes ferroviarios y viales que hay sobre el río para que el agua pase más rápidamente. Otra de las obras consiste en hacer como reservorios, como grandes palanganas, para que cuando llueve el agua se acumule ahí y después despacito se vaya alargando la cuenca y no se hagan crecidas tan grandes. Y las terceras obras, las más controvertidas, son ensanchar y rectificar el río en tres tramos que juntos suman 50 kilómetros. Para que tengan idea la gente, el río en total tiene 130 kilómetros. O sea que estamos hablando que más de un tercio del río se rectificaría. Está, bueno, hasta ahí parece que sería como una solución a muchísimos problemas y por ahí, el año pasado, o el anteaño pasado, cuando estuvimos juntos en el Lope de Vega, que en ese momento convalidaba con la presencia del intendente Nicolás Ducoté, algo que, por lo que yo vi, no estaba nadie de acuerdo, pero bueno, pero hasta ahí parece algo lógico. Ahora, ¿qué pasó después o qué pasó que esto tiene tanta resistencia por parte de toda aquella gente que está involucrada con lo que tiene que ver los humedales, con lo que tiene que ver con el mismísimo río Luján? Porque bueno, eh, aparentemente no estarían de acuerdo con muchísimas de las cosas que se empezaron o se modificaron en los últimos tiempos para hacer y que esto trajo muchísimos problemas. Lo que se quiere hacer hoy es exactamente lo que se quería hacer hace 8 años atrás, o para entenderlo. Básicamente lo que se quiere hacer hoy es el plan que se ideó hace 6 años atrás más o menos, pero se hicieron dos modificaciones importantes. Igual lo esencial con lo que estamos nosotros absolutamente en contra y que es el ensanche y rectificación del río, ya estaba en el plan original y fue mantenido durante el gobierno de Vidal y aparentemente sigue siendo mantenido durante esta gestión. Eh, ¿Por qué estamos en contra de esta obra de ensanche y rectificación? No es solamente por cuestiones ambientales, y esto es muy importante, porque a veces la gente dice, quieren salvar los humedales y no le importa que la gente se inunde. Por supuesto que nos interesa, y en primer término, que la gente no se inunde. Eso es lo que más nos interesa. Pero el problema acá es que hay cuestiones jurídicas, institucionales, de corrupción, etcétera, etcétera, por las que nos oponemos. Vamos, si querés, a cada una de esas cuestiones. En primer lugar están las cuestiones, bueno, ambientales, ¿sí? Cuando el río se rectifica, se eliminan todos los meandros, todas las curvas y todos los humedales, es decir, las tierras bajas que están asociadas. Esos humedales son muy importantes porque cuando hay una crecida muy grande, actúan amortiguando la inundación. Como tienen tanta vegetación, son como una esponja que suaviza la crecida. Cuando un río se rectifica, ¿sí? Se eliminan estos humedales y si la creciente es muy grande, puede darse que se desborde el río y al estar el río rectificado, el agua tiene una velocidad enorme y cuando desborda, desborda arrasando con todo. Además, al eliminarse los humedales, estamos eliminando un montón de servicios que nos dan los humedales. Los humedales recargan las napas de agua subterráneas de las que nos abastecemos todos. Los humedales además sirven, le dan alimento, fibra, juncos a mucha gente que vive de eso. Los humedales además tienen captan, bueno, dióxido de carbono que suaviza el calentamiento global, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones ambientales fundamentales. Son tan fundamentales que en países como Holanda, que son pioneros en las obras hidrológicas, han decidido no rectificar. Tienen un río que atraviesa toda Holanda, que están sacando las construcciones que hay a los costados y tratando de recuperar los humedales que había en su momento, porque se dan cuenta que son la mejor amortiguación para las inundaciones. Y ahí venimos, y en Estados Unidos lo mismo, las Everglades en Florida, que por ahí muchos argentinos que conocen en Miami, que van a Miami,
están gastando millones de dólares para recuperar esos humedales. Entonces, ahí viene el segundo tema. Nosotros dejamos que se ocuparan los humedales, ¿sí? Y de forma ilegal, lo digo así, pero clarísimo. Acá hay barrios privados que se apropiaron de tierras que son del cauce del río y las tierras que pertenecen al cauce del río son públicas, ¿sí? Lo venimos diciendo hace un montón, hay casos que son paradigmáticos, acá en Pilar, el barrio San Sebastián, se apropió de 600 hectáreas que son públicas, las rellenó y construyó el barrio. No es el único, ¿sí? Es uno de los más graves. Entonces, estos barrios, al irse construyendo y apropiándose de estos humedales, cerraron el paso al agua. Entonces, lo que nosotros decimos es que vamos a gastar millones y millones de pesos para poder hacer estas obras y no vamos a modificar las causas. Es más, todavía hoy se siguen haciendo humedales, en los humedales se siguen haciendo barrios. Entonces, dentro de unos años estas obras tampoco van a servir, porque cada vez vamos cercando más el río y otra vez vamos a poner plata a todos los bonaerenses. O sea, yo quiero que la gente entienda, todos queremos, los de la red del río Luján, que estamos poniendo plata todos los bonaerenses porque hay unas pocas personas que hicieron mucho dinero rellenando los humedales y haciendo barrios privados y llenándose de dinero. Y por otro lado también hay muchos productores, ¿sí? Más en la cuenca media y alta, en la zona de Luján y Mercedes, que han hecho montones de canales clandestinos para sacar el agua de sus campos. Entonces, cuando llueve mucho, esa agua que está en sus campos y que antes iba infiltrando por el suelo, ahora la mandan al río Luján. Entonces no da abasto, ¿sí? Y hay cientos de canales clandestinos. Entonces decimos, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero si no se resuelven las causas estructurales de esta inundación? ¿Sí? Acá hay un negocio gigantesco que han hecho unos pocos a costa de todo el mundo. Y además hay cuestiones jurídicas que ahora te voy a explicar también que son muy graves. Ya dentro de este plan integral se inició una obra que fue la del canal Santa María, que también hubo muchísima resistencia, querían cambiarlo, querían hacer un canal doble en vez de ensanchar el que ya está para favorecer a un barrio náutico. Bueno, a raíz de tanta oposición, este canal se ensanchó en vez de hacerse doble como se pretendía. Pero, y además ahora ya se licitó la obra para ensanchar el río Luján a la altura justa de donde hay una reserva natural, que es la Reserva Municipal de Pilar, ¿sí? Y además, teniendo muy cerca un parque nacional como el Cierro de los Pantanos, que no sabemos cómo va a verse afectado por este cambio de circulación de agua. ¿Qué es lo grave que digo jurídicamente hablando? Cuando se hacen obras de esta envergadura, la ley establece que es obligatorio hacer audiencias o consultas públicas, ¿sí? Hay todo un procedimiento que establece la normativa de la provincia de Buenos Aires para convocar a la ciudadanía, para acercarle información los días previos, para que la ciudadanía pueda preguntar, expresarse, etcétera, etcétera. Nada de eso se hizo. Se hizo una reunión que fue vergonzosa en el Teatro de Pilar, que se la quiso hacer pasar por una audiencia pública y no cumplía ninguno de los requisitos que debe cumplir según lo estipula la normativa de la provincia de Buenos Aires y también la Ley General del Ambiente de Nación. Fue vergonzoso, realmente los que participamos ahí fue un escándalo, estábamos todos indignados, quisimos impugnarla, llevamos una presentación de un abogado impugnándola, no la quisieron firmar, lo cual era obvio que demostraba las malas intenciones que tenían. Esto ocurrió con la gente de la Dirección de Hidráulica que no quiso firmarlo, sabiendo claramente que lo que estaban haciendo no era una audiencia pública. Y bueno, estamos en esas condiciones licitando una obra que no se hizo la audiencia pública, ¿sí? Esto es gravísimo. El Estado no está cumpliendo con lo que debería ser el primer actor que debería cumplirlo. Además, quiero comentarles que una de las cosas que se decidió no hacer es abrir
ensanchar el puente de la Ruta 9, o sea, donde el río Luján cruza la Panamericana entre el partido de Campana y Pilar. Ese puente es un verdadero embudo. Nosotros estábamos de acuerdo con esa obra, bueno, no la van a hacer. Entonces, va a venir el agua de la cuenca media y alta mucho más rápido por estos ensanches que quieren hacer y se van a encontrar con ese embudo que no lo van a abrir. Entonces, esa zona no sabemos si llueve mucho qué va a pasar, si se va a convertir en un lago, no sé, nos dedicaremos a hacer deportes náuticos. La realidad, yo estuve presente ese día, me acuerdo que eh, se contó en ese momento, lo convalidó con su presencia el intendente Nicolás Ducoté y estaba la gente de hidráulica de la provincia y demás, cuando todos olfateaban que esto lo iban a querer hacer pasar como una audiencia pública. Al otro día apareció convalidado en un diario pilarense, dándole el aval de audiencia pública a esto que obviamente, sin entender mucho de jurídico, no daba ni cerca a algo parecido. Hoy por hoy, y partiendo de esa base, de esto que está absolutamente invalidado jurídicamente, más allá de que, bueno, que cuenten con el aval de los flojitos papeles que tienen, ¿hasta dónde se puede avanzar para frenar esto entonces? Mira, lamentablemente la solución, no sé si llamarlo solución, lo único que nos queda es, digamos, hacer una acción legal demostrando que es ilegítimo el proceder del Estado, ¿sí? Por supuesto, todas estas cosas no son sencillas, requieren de tiempo, de recursos, pero bueno, en realidad lo que se puede hacer es demorar la obra, van a tener que hacer la audiencia pública, pero eso no va a invalidar que después, una vez hecha la audiencia pública, no puedan hacer la obra. Esa es la realidad. Pero bueno, la cuestión acá, más allá de esto, es que el Estado tiene que dar el ejemplo y tiene que cumplir con la ley, ¿sí? Pero aparte, yo creo que esto es muy importante, esta cuestión de las obras, para que la gente empiece a tomar conciencia, porque la verdad que falta como mucha educación al respecto. La gente cree que la única solución para las inundaciones son las obras, ¿sí? En muchos lugares, por ejemplo en la ciudad de Luján sobre todo, la gente pide obras, cuando en realidad no saben que, ya les digo, en los países más avanzados las obras hidráulicas se están dejando de lado, se están protegiendo los humedales, nosotros tenemos humedales todavía, entonces, ¿por qué gastar tanto dinero en obras que no van a servir? ¿Sí? Porque si seguimos destruyendo los humedales, dentro de unos años vamos a tener que hacer más rectificaciones, ¿no? Con todos los problemas que trae eso. Y también quería aclararte algo que me olvidé de comentarte, y es que ellos después realmente muestran sus intenciones de hacer pasar esta reunión trucha por una audiencia en lo que se llama el estudio de impacto ambiental de la obra. Ese es un estudio que se hace y que es obligatorio, donde se explica cómo va a ser la obra, los impactos ambientales, cómo los van a remediar. Y ahí, en ese estudio, ponen que hicieron consultas públicas, que hubo gente de la sociedad civil, y lo escriben de una manera que pareciera que es una audiencia, ¿sí? O sea que ahí queda claro las intenciones que tuvieron, ¿sí? Y además también quiero aclarar que este estudio de impacto ambiental nosotros se lo dimos a personas, a universidades, hubo expertos que lo vieron y realmente coincidieron todos en que es paupérrimo, o sea, tiene una pobreza, el estudio ese es muy poco serio. Coincido absolutamente con vos, Adriana, y bueno, lo poco que hemos aprendido, nosotros que somos neófitos absolutos en todo esto, es que lo que mejor podés hacer por la naturaleza es no invadirla como la hemos invadido, como hemos invadido los cauces de los ríos, hemos querido transformarlos, hemos construido arriba de humedales, todos los lugares donde la tierra tenía que desagotar el agua, trabajaba en eso la naturaleza, le hemos puesto countries arriba y esto obviamente son las consecuencias. Bueno, hoy por hoy
ya te digo, en el caso del intendente Diego Nani, Exaltación de la Cruz, de Federico Achával, se ha juntado en los últimos días con la gente de hidráulica, se va adelante con todas estas obras y bueno, me imagino, o sea, estos intendentes se sientan, ven todo convalidado. En el caso de Pilar, bueno, el intendente anterior era uno de los directivos de esta cuenca, era uno de los funcionarios, digamos, que convalidaban con su firma todo esto. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Ahora, ¿cómo podemos hacer para medianamente proteger nuestros ríos, nuestros humedales, nuestra reserva? ¿Cómo se puede hacer llegar al intendente o reunirse y decirle, mire que acá vamos a tener problemas? ¿O cuál es el camino? O sea, ¿cómo podemos aportar? Sí, un poco volviendo a lo que vos decís de darle el espacio a la naturaleza, lo que tenemos que tener claro es que el río ha generado su espacio a lo largo de millones o de miles de años. Entonces, cuando nosotros venimos a ocupar su espacio, los que vamos a perder somos nosotros, ya sea porque nos inundamos o porque después va a ser costosísimo que no nos inundemos. Entonces, lo más barato, lo más saludable y lo más natural es dejarle lugar al río. En relación a lo que se puede hacer, acá tenemos otro problema muy grave, ¿sí? Y es que estamos con esta cuestión de la pandemia, todos los controles, ¿sí?, al Estado son mucho más difíciles de hacer. El año pasado se había comenzado a conformar, con mucho trabajo y mucha presión de las ONG, lo que se llama el Consejo Consultivo del Comité de Cuenca. Ducoté era el directivo del Comité de Cuenca de la gestión anterior, ¿sí? La realidad es que este comité nunca funcionó demasiado, que el Ministerio de Infraestructura es el que hace y deshace en cuanto a las obras, que los intendentes no participan mucho o participan para que se hagan obras, como es el caso de Luján, o sea, siempre el municipio de Luján es el que más ha pedido obras porque es el que más se ha inundado. Pero después, en realidad, la gestión de la cuenca, sí, la administración, debería hacerse con la participación de los intendentes. Y estos comités de cuenca están funcionando nada más que para administrar un poco las obras, nada más que eso. Y el Consejo Consultivo, que era el lugar donde podíamos opinar las ONG, la academia, los sindicatos, todas las instituciones que se te ocurran de la sociedad, se empezó a formar y quedó todo paralizado. Hubo 2 reuniones nada más. ¿Por qué será el lugar donde nosotros protestábamos y dábamos nuestras ideas? Pero está todo paralizado. Así que la verdad que llegamos a situaciones donde lo único que queda son las acciones legales, ¿viste? Y como yo te digo, eso no es nada sencillo, requiere dinero, recursos, etcétera. ¿Por qué deberíamos preocuparnos más en lo que se refiere fundamentalmente a las consecuencias, tanto en el distrito de Pilar como el de Exaltación de la Cruz, desde la óptica de ustedes, cuáles van a ser los costos que vamos a pagar, más allá de esto que le debemos a esta banca andina, de toda la plata que se le debe por esta obra, que por lo que vos decís va a traer más perjuicios que ventajas, pero cuáles van a ser los costos que vamos a tener los vecinos de estos dos distritos con esta obra de ensanchamiento de un río que obviamente por lo que vos decís va a traer muchos problemas. Mira, acá hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, que se le hemos preguntado a los ingenieros y nos dicen que no va a haber muchos problemas, pero no nos saben explicar, es el siguiente. El agua que viene desde del norte, digamos, de la cuenca media y alta, ¿sí?, hacia Pilar, hacia Exaltación, hacia Campana, va a venir más rápido, o sea, cuando llueva, se va a desagotar más rápido el río. ¿Hacia dónde? Hacia acá, ¿sí? Y acá se va a encontrar con un obstáculo que es el puente de la Ruta 9, ¿sí?, que originalmente se iba a hacer y después decidieron que no. Cuando preguntamos por qué no se va a hacer esa obra, ¿sí?, que era con la que estábamos a favor porque creemos realmente que es un embudo ese puente,
este, nos dijeron que no se justificaba, bla, bla, bla. Entonces, la cuestión es que no lo sabemos, yo no lo estoy afirmando, pero hay altas posibilidades que si llega a venir una crecida muy grande, todo el agua se acumule ahí en la ruta 9, ¿sí? Y la cuestión es que entonces puede ser, primero, que la ruta 4 que va a Cardales se corte. Ya hubo un caso, un momento donde hubo una inundación grande sin las obras, donde llegó el agua acá y estuvo a no sé, a 1 milímetro de no cortarse la ruta 4. También hay un barrio, el río Luján, ¿sí? Del otro lado de la ruta 9, que también se podría inundar. Hay un productor agropecuario que va a tener el campo bajo agua no sé cuánto tiempo, porque va a ser la palangana de todo el agua que venga aguas arriba. Entonces son cosas que le hemos preguntado y que las minimizan, o sea, no nos dan, no nos han dado bolilla, esa es la verdad. Y yo lo he visto con mis propios ojos, que casi al punto de cortarse la ruta 4 por el agua que venía una vez que llovió mucho. Digo, imagínense ahora que el agua va a venir más rápido, ¿qué puede pasar? Pero bueno, son preguntas que hemos hecho y que no nos han respondido. Y por otro lado, estos municipios como Luján o Mercedes que quieren las obras, ¿sí? No han hecho nada para erradicar los canales clandestinos que tienen en sus propios partidos, ¿sí? Sus productores han llenado de canales clandestinos. Tenemos compañeros que han sacado fotos aéreas y es increíble la cantidad de canales. Hay más de 100 canales clandestinos. Entonces imagínense, llueve, toda esa agua va rapidísimo al río Luján. Entonces el río Luján no da abasto, ¿sí? Pero por otro lado, después gastamos en obras millonarias. Es una locura todo. Y recuerdo, Adriana, el debate con el tema de los puentes, porque ya se plasmaba o ya se planteaba en esa reunión allí en nuestro Teatro de Pilar que los puentes no se iban a hacer, que no iban a estar en la etapa cuando, bueno, una de las cosas que estaba absolutamente claro es que para qué ensanchar el río si no vas a ensanchar los puentes, es decir, obviamente que eso va a ser un embudo. Se planteaba también el tema de la velocidad que iba a traer el río con estas modificaciones. Bueno, la verdad que Adriana nos has dejado a todos muy preocupados. Eh, Esperemos que se rectifique, esperemos que los funcionarios escuchen lo que tienen que escuchar y que, como vos decís, ¿no? Esto que ya le está costando un montón de plata a los bonaerenses, porque es un crédito bueno, que hay que sanear y es un crédito que hay que aplicar porque ya el dinero fue entregado. O sea que de alguna manera imagino que deben apurar también para que las obras se hagan. Así que bueno, ojalá se pueda rectificar lo que se pueda y que esto sea en favor realmente de quienes al final terminamos aportando impuestos para cosas que uno no puede entender demasiado cuáles son los beneficios, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana, por este contacto, ¿eh? Si querés agregar algo. Como cosa final, quisiera agregar que por favor la gente participe. No digo solamente de temas ambientales, que participe en el tema que le parezca más afín, pero que participe. Porque después de muchos años de estar en voluntariado, me resulta clarísimo que los funcionarios, si no sienten la presión social, hacen lo que se les da la gana. Cuando ven que la gente está detrás de un tema que se preocupa, que presiona, ahí tienen más cuidado, ¿sí? Yo quiero decirles que las obras del río Luján en realidad podrían haber sido peor. Se quería hasta canalizar toda la zona de ahí del río Luján sobre el puente de la ruta panamericana. Y eso no se hizo por nuestra presión. O sea, creo que las cosas hubieran sido peor si no estábamos, pero necesitamos ser más. Entonces, es fundamental que la gente dé apenas, no sé, media horita de su vida a la semana para ayudar en alguna cuestión. No estoy solamente diciendo cuestiones ambientales, en general, porque la verdad que nuestro país adolece de falta de justicia y creo que lo vamos a lograr, vamos a cambiar esta situación si presionamos entre todos. Así que bueno, yo te agradezco un montón, Marina, que me hayas dado esta posibilidad de explicar un poco.
de que la gente entienda que no es que estamos en contra por salvar los pajaritos y las plantas, hay muchas cosas acá implicadas, así que vamos a ver cómo sigue esta historia. Gracias nuevamente, Marina. Tomamos todo lo que te gusta del pomelo y creamos un sabor único. Seco Pomelo Intenso. Ahora nuestro mejor sabor tiene una versión intensamente genial. Seco Pomelo Intenso. Probalo, te va a encantar. Un Estado que prioriza la salud, estando más que nunca cerca de cada pilarense, más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia, más que nunca cerca de quienes lo necesitan, más que nunca presentes. Pilar, municipio. Farmacia San José, recetas magistrales, perfumería, regalos, herboristería. Carlos Pellegrini 601 en Capilla del Señor. Repuestos Fiorenza, tienda de repuestos para autos y camionetas. Toda la línea Fiat, Renault y Peugeot en San Miguel. Ricardo Balbín 303. Repuestos Pinky, distribuidora, autopartes, suspensión, frenos, en el corazón de Pilar. Repuestos Pinky, Pedro Lagrave 638. Y acá seguimos contándote porque el tiempo pasaba y obviamente los compromisos adquiridos, entre ellos monetarios, donde la plata ingresó a nuestro país y donde nos conformó compromisos con los bancos. Ahí estaba, ¿no es cierto, Adriana, que nos contaba y te contábamos cómo era la cosa, de dónde salía la plata para hacer toda esta obra, que como viste, o sea, fuimos testigos los pilarenses, ¿no? Del avasallamiento, de esto de decir, esto es una audiencia pública y no lo era, o sea, todas las cosas que se hicieron realmente mal. Pero aparece la pandemia y este tema no se deja de lado, porque obviamente hay muchísimas presiones para que este tema no se deje de lado. Primero los compromisos adquiridos y también aquellos que se ven por allí más afectados con las inundaciones, entre ellos, como te decíamos, la zona de Luján, la zona de la Basílica, donde, bueno, la última inundación que hasta allí llegó hizo muchísimo daño. Pero bueno, el tema avanzó y como decía Adriana en su momento, no va a haber ningún juez que ahora tire para atrás esto off the record. No va a haber ningún juez que tire para atrás esto que ya está tan avanzado. ¿Qué pasaría si a algún juez se le ocurriera parar las obras y mañana se inunda todo Luján? Sería una catástrofe y obviamente dirían, ¿por qué no se hicieron las obras? Porque acá, para los por qué no o porque tal cosa, somos mandados a hacer. Así que enseguida la creatividad de Argentina le encontraría el defecto. La realidad es que las obras avanzan y como te decíamos antes, lo que ahora se busca es que estas obras dejen a nuestro río Luján el menor daño posible. Seguimos, pero ya promediando el año, charlando con Adriana. Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el espacio que siempre nos das. Mira, las cosas respecto del río Luján no están nada bien. Como vos mismos comentás, estas obras que se van a llevar adelante son ilegales, porque toda obra de esta envergadura necesita que se lleve adelante una audiencia pública que se hace según un procedimiento que establece la normativa específica, ¿no? O sea, no es que llamamos a una reunión y les explicamos las obras. Se sigue todo un procedimiento, unos días antes hay que
a dar aviso por distintos medios. El público tiene que tener acceso a material informativo sobre las obras días previos, para ir informado a la reunión, a la audiencia y poder preguntar. Hay que anotarse como orador. Bueno, no se cumplió ninguna de estas cosas. Entonces, bueno, nosotros hicimos un pedido de informes a través de un abogado para ver si tenían la declaración de impacto ambiental. Esto es una declaración que deben obtener una vez que se aprobó la evaluación de impacto ambiental de la obra, se hicieron las audiencias, etcétera, etcétera. No nos contestaron, el abogado pidió pronto despacho hace poco y estamos yendo a una medida cautelar porque realmente no corresponde que realicen las obras sin haber hecho la audiencia pública. Obviamente en este contexto donde ya está todo tan avanzado, ¿no? Es decir, todos sabemos cuál fue la posición en referencia al medio ambiente, la postura en referencia al medio ambiente de lo que fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, que realmente dejó tantísimo que desear. Pilar es una de las pruebas más irrefutables de lo mal que se hicieron las cosas, de los compromisos, por decirlo de alguna manera, adquiridos para llevarse puestos los derechos, tal tema termoeléctricas y bueno, y tantísimas cosas más. Pero la realidad es esta. Estamos ante un hecho muy avanzado, en el cual hubo y hubieron compromisos económicos que con dinero que seguramente ya ha ingresado. Esto tiene que ver con dinero compromisos contraídos con el exterior a través de la provincia de Buenos Aires para realizar estos trabajos. Esto seguramente trae una complejidad al momento de intentar frenar las obras tremendas, ¿o me equivoco? Sí, antes de responderte, la verdad que me gustaría realizarte una aclaración. Si bien estas obras, se comienza el proceso de licitación en la gestión anterior, en realidad la gestión esta idea de hacer un plan de obras hidráulicas se inicia con el gobierno de Scioli, sigue con el gobierno de Macri y continúa con este. O sea, la actual gestión también está siguiendo adelante con las obras, aun cuando no se haya cumplido con las audiencias, ¿sí? O sea que creo acá, para dejar las cosas en claro, que hay responsabilidades compartidas por todas las gestiones bonaerenses. Como vos decís, la cuestión está muy avanzada. Es bastante difícil de revertir esto y la verdad que las noticias que vamos teniendo acerca del plan de obras va complicando más las cosas, nos va preocupando más. No tenemos certeza de que se abran todos los puentes que se iban a abrir, que con eso estábamos de acuerdo, o sea, se los iba a ensanchar para que el agua corra más fácilmente. Nos enteramos que uno de los puentes, acá en la Cuenca Baja, uno de los puentes ferroviarios, por problemas con la empresa ferroviaria, no se sabe cuándo se va a abrir. Entonces, no se está siguiendo el plan de obras que sería lógico, que es primero abrir todos los puentes y después empezar a hacer la rectificación, porque el agua, cuando se rectifica, llega más rápido, por lo tanto tiene que haber sido sacado primero los obstáculos que representan estos puentes para que el agua pueda fluir. Bueno, eso no está asegurado. Entonces, uno de los problemas, una de las cuestiones que nos preocupan es que no se acumule agua a la altura de Pilar, ¿sí? Pilar y Campana. Porque este puente no va a estar abierto y tampoco se va a abrir el puente de la Ruta 9 que estaba planteado en el programa original, porque ese puente es muy angosto y es un verdadero obstáculo. El estudio original hablaba de que era un gran obstáculo. Bueno, ahora dicen que no es un gran obstáculo y que no lo van a hacer. Así que
no sabemos qué puede pasar acá en la zona de Pilar y Campana si no se va a acumular el agua. Sí, sí, obviamente, y creo que es válida la aclaración, sin ninguna duda, que todo esto, el tema de las inundaciones, yo me acuerdo, inclusive hasta esa inundación tan grande que dejó a Luján, fundamentalmente lo que fue la Basílica de Luján y todo eso, que bueno, se empezó a hablar de cuáles serían las obras y que pataplín y que pataplán, obviamente, vale la aclaración de que todo esto se empezó a gestar en la época del gobierno de Scioli, en la provincia de Buenos Aires, que se le terminó de dar forma y los compromisos adquiridos con lo que era la Banca del Perú, si no recuerdo mal y demás. Esto yo creo que hoy por hoy, el haber ingresado ese dinero, como tengo entendido que ingresó a la provincia de Buenos Aires, esto sí, en la gestión y en la administración de María Eugenia Vidal, hace que los compromisos, digamos, hoy por hoy para concluir o por lo menos darle término a una parte de esos trabajos, tengan una premura particular, teniendo en cuenta que si no habría que devolver el dinero, porque esto tiene que ver con compromisos ambientales. Allí apuntaba mi pregunta, Adriana, y corregime si estoy equivocada. Es decir, ahora el problema es cómo hacemos para tratar de influenciar, para parar estas obras, pero tengo entendido que el no cumplimiento de estas obras trae un perjuicio económico muy importante para la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así o me equivoco? Efectivamente, la Confederación Andina de Fomento, que es la que ha dado el dinero junto con el Fondo Verde, o sea, ya lo han dado al dinero y las obras tienen que realizarse. Sin embargo, al haber ingresado el dinero, aún así se están haciendo modificaciones en el plan. Entonces, todo esto no justifica, digamos, que no se puedan hacer las audiencias públicas y no se puedan hacer modificaciones, porque indudablemente vemos que están modificando cosas. Así que yo creo que el dinero está, ahora no necesariamente tiene que cumplirse con exactitud cada una de las obras, porque por lo que vemos al plan lo están modificando. Lo que sí quiero llamar la atención es que realmente estos órganos que dieron el dinero tienen una serie de salvaguardas ambientales, se llaman, ¿sí? Y entre estas salvaguardas consultan a la población, hacen consultas públicas acerca de la opinión de la gente. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en algunas de estas reuniones que nos enteramos casi de casualidad, porque no es que hubo mucha intención de invitarnos, y la verdad que fuimos clarísimos que estábamos en contra. Sin embargo, igual dieron el dinero, ¿sí? Realmente es toda una situación que se considera muy poco la opinión de la gente. Y cuando digo la opinión de la gente, estoy hablando de gente de toda la cuenca, porque en el caso específico de Luján, mucha gente está pidiendo obras porque quieren sacarse el agua de la ciudad. Y yo eso lo entiendo perfectamente y ninguno de nosotros quiere que haya inundados. El tema es que aquí hay que buscar una solución global, porque por lo que estamos viendo ahora, se va a sacar el agua de Luján, pero si no se abren los puentes acá abajo, no sé si vamos a sacar el agua de Pilar. ¿Se entiende? Absolutamente, y por eso me encanta hablar con vos, Adriana, porque nos desasnás literalmente y es muy importante estar informado, estar bien informado. Aquí la real intención es que tomemos conciencia de lo que puede pasar y de hasta dónde puede llegar esta serie de errores tras errores que se van cometiendo, ¿no? El tema es ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Obviamente, lo ideal sería que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires, se ponga los pantalones y diga, bueno, acá vamos a parar todo. El tema es lo que hablábamos off the record, ¿no? ¿Qué pasa si viene una inundación y se inunda?
Luján o se inunda Coso, obviamente, o esta zona, obviamente lo primero que le van a decir al juez que para las obras, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es que porque no se quisieron hacer estas obras. Esta es la realidad, sabemos en qué contexto nos movemos. Entonces, ¿cuál sería la solución intermedia a todo esto? Mira, nosotros lo primero que hemos hecho es tratar de alertar a los municipios de la zona, porque la verdad que creo que no estaban muy interiorizados. Pilar, Escobar, Campana, pero sobre todo Pilar, que se interiorizara de lo que podía pasar, porque la realidad es que en el Comité de Cuenca de Río Luján, donde están representados los municipios de la cuenca, el que participa activamente es Luján, porque es el más interesado en que se lleven adelante estas obras, porque son los que más inundan. Entonces, en primer lugar, hicimos un poco una tarea de informar de lo que estaba pasando, ¿sí? Para que se movilizaran. Yo lo que creo que acá es central, en primer lugar, respetar el orden de las obras, que se abran los puentes, ¿sí? No se pueden abrir, rectificar el río, traer todo el agua rápido a la cuenca baja y que los puentes no estén terminados de abrir. Ese es un tema central. Lamentablemente, el tema de la rectificación, bueno, ya es muy complejo pararlo, es realmente un crimen que se va a cometer contra el río porque ya es un sistema que no se está usando más en los países avanzados. Para que vos tengas idea, se están gastando millonadas de euros en Europa para dejarle espacio a ríos en Holanda, en Alemania, en varios ríos alpinos. En Estados Unidos, un río que se había rectificado y se le había torcido el rumbo, están tratando de volverlo a su lugar original y dejarle espacio. Nosotros venimos haciendo esto de rectificar y modificar los ríos en la provincia de Buenos Aires uno tras otro, en el Salado, en el Reconquista, en el Matanza Riachuelo, ahora en Luján. No puede ser que solucionemos todo rectificando los ríos. Lo que hay que hacer acá es organizar el espacio, hacer un ordenamiento territorial para que las ciudades no invadan más los ríos. No se puede seguir construyendo encima de un río. ¿Cómo no nos vamos a inundar? ¿Sí? Lo que pasa es que acá hay una especulación inmobiliaria que con tal de ganar dinero no importa nada, ¿sí? Por eso se hicieron barrios cerrados sobre los humedales, rellenando humedales, etcétera, etcétera. Ahora en lo inmediato creo que lo más importante es asegurar que se abran todos los puentes y otro tema muy importante que si te parece charlamos es el de los barros que se van a sacar del río. Hay cosas que estás explicando que decís, a ver, no es necesario ni pasar por la vereda para ser ingeniero ni nada que se le parezca, ni de la Facultad de Ingeniería, para saber que ensanchar los ríos, darle más velocidad al agua y no ampliar los puentes es una barbaridad. O sea, ¿cuál sería el sentido? Pero parece tan simple y tan obvio que decís, ¿en qué me puedo estar equivocando en esta reflexión tan, pero absolutamente tan básica, ¿no? Ahora, obviamente que me interesaría saber qué van a hacer con los barros y con todo eso que me decís que se va a extraer del río, del castigado río Luján, ¿no? Contame, obviamente, el micrófono, el programa, nuestro tiempo a tu disposición, Adrián. Bueno, las tareas o las obras hidráulicas que se van a hacer en Luján consisten en ensanchar el cauce del río, ¿sí? Aproximadamente al doble lo van a llevar. Este ensanche que ellos hablan de que no es una rectificación, bueno, va a sacar meandros, o sea, las curvas del río en muchos lugares se van a perder, por eso el agua, como vos bien decís, va a traer más velocidad cuando haya crecidas. Y obviamente todo este ensanche requiere quitar barros del río. El río Luján es un río muy contaminado, ¿sí? Por empezar, se hizo un estudio hace muy poco en toda la cuenca del Plata, en muchísimos ríos, fue un estudio muy grande,
y el río más contaminado con glifosato es el río Luján, ¿sí? ¿Por qué? Porque atraviesa zonas netamente agrícolas. A esto hay que sumarle los aportes que han hecho industrias de curtiembre, que han aportado metales pesados, textiles, y después, por supuesto, el Parque Industrial de Pilar, que tiene una concentración enorme de industrias y que más de una vez ha generado mortandad de peces. Se han hecho estudios y se han encontrado metales pesados que no se van del ambiente, ¿sí? Un metal pesado no se degrada nunca. Se han encontrado sustancias orgánicas. Entonces, estos barros, no decimos que todos, pero es muy probable que buena parte estén contaminados. Entonces, hemos enterado de que la empresa que estaría a cargo de estas obras habría estado ofreciendo estos barrios en el barrio Carabaza. Lo habría estado ofreciendo a los vecinos para rellenar sus terrenos. Ante esta situación, algunos se han comunicado con compañeros que les recomendaron obviamente no recibirlos, porque realmente es una lotería saber si esos barros están o no están contaminados. Así que nosotros estamos recomendando que no sean recibidos, porque además hay otro tema, estos barros pueden tener una composición muy variable, pueden tener tosca, pueden tener limos, arcillas, etc. Entonces, tampoco sabemos si tienen aptitud para rellenar los terrenos. Yo que leí el estudio completo de la obra esta de rectificación acá en Pilar, la idea era colocarlo en recintos donde no se aclaraban cómo eran estos recintos y proponía distintos lugares, campos, ¿sí? Pero no había ninguna certeza en ese estudio de dónde se iban a disponer y tampoco se decía qué eran esos recintos. En realidad, si los barros están contaminados, cuando son extraídos del río, imagínense que eso resuma agua, ¿sí? Entonces, eso hay que disponerlo en algún lugar, a estos barros, donde se pueda colectar toda esa agua contaminada y que no se desparrame en el ambiente. O sea, es un tema muy complejo el de los barros. Por eso nosotros queremos alertar a la gente que no reciban los barros, porque la verdad que toda la forma en que se está procediendo da lugar a tener graves sospechas, digamos, de si están o no contaminados, ¿no? ¿Cuándo salió la concesión de la empresa y preguntarte para que la gente se termine de informar cuál es el nombre de esta empresa bueno, que fue la adjudicataria de esta concesión, de esta licitación para hacer estos trabajos y que, bueno, que está ofreciendo, porque obviamente en algún lado eso lo van a tener que poner. Es muy bueno estar alerta con referencia a ese tema. Esta licitación se hizo hace ya varios meses. En la página del Comilú, donde están subidas las licitaciones y sus fechas, no figura la empresa que ganó la licitación. Sabemos que una de ellas es CIE, nos habían dicho que podía haber otra. La información que nos llega a nosotros es que CIE es la empresa que estuvo ofreciendo los barros. Que bueno, esta empresa CIE también es la empresa que ha participado en dragados para hacer barrios privados, ¿sí? Así que ha sido parte del problema, ¿sí? Porque ha intervenido en la realización de barrios privados en humedales, que son en parte responsables de las inundaciones, y también ahora es parte de la solución, entre comillas, ¿no? Siempre estas empresas son las que interactúan, ¿no? Generalmente pasa lo mismo con el tema de obras públicas y demás, que bueno, que por ahí terminan siendo siempre las mismas empresas las que están dando vueltas. Tengo entendido que para visualizar el tema, para buscar que la gente se comprometa, que es la idea absoluta, que es lo que se debe y hay que hacer,
En este caso se está preparando una pequeña movilización. Me encantaría darte el espacio para ver si podemos colaborar con la difusión de la misma. Sí, cómo no. Mira, estamos haciendo, en realidad, es una actividad que tiene que ver con el río, pero que también está ligada a una actividad de orden nacional. El 14 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a hacer en la Panamericana Ramal Campana, a la altura del río Luján. Esto es Ruta 9, Ramal Campana, en el kilómetro 59,5. Vamos a hacer un abrazo al río. Hay convocadas otras organizaciones y va a ser parte, uno de los eventos de una jornada nacional por los humedales, ¿sí? Estamos tratando de impulsar la ley de humedales, hay varios proyectos en el Congreso. Bueno, hay muchos intereses en contra para que no salga, el proceso es muy complejo, entonces desde muchísimas organizaciones de toda la Argentina estamos impulsando que tenga sanción esta ley. Entonces se hacen en distintos puntos de la Argentina una jornada para poner en evidencia la destrucción de humedales en distintos lugares, porque bueno, no lo hemos hablado, pero estas obras del río Luján van a afectar directamente humedales que van a desaparecer, que están al borde del río, y hay otros humedales que por el cambio de toda la dinámica del río también se van a modificar. Entonces, en este abrazo al río queremos poner en relieve el desastre que se va a hacer, la destrucción de los humedales y pedir por una ley de humedales ya. Así que bueno, van a participar distintas organizaciones, no es que va a estar solamente la red de Río Luján, va a participar la Asamblea Socioambiental de Campana, también vecinos de Dique Luján y La Niata, van a estar muy casi seguro Jóvenes por el Clima, no, van a haber varias organizaciones. Sí, me consta, estuve siguiendo el tratamiento de la ley de humedales, que bueno, con la visualización de quienes se opusieron a esta ley, que bueno, que no pudo salir, pero bueno, ahora volvió a comisión y quizás sea esta ley la que produzca la magia de parar con esto, ¿no? Porque bueno, si se concretara la ley de humedales, esta protección hacia estos espacios quizás impida esto que están por realizar, ¿no? Que los va a perjudicar de tal forma cuando se ensanche este río. Bueno, a disposición absolutamente de ustedes, seguiremos informando, seguiremos estando atentos y obviamente seguiremos estando en contacto para informar y para invitar a la gente a comprometerse con esto que debemos hacer de una vez por todas y que deje de ser una palabra, ¿no? O comentarios que hacemos, sino que sea realmente una lucha de todos por preservar nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, Marina, muchísimas gracias nuevamente por este espacio y el 14 de noviembre los esperamos a todos en la Panamericana Ramal Campana a las 11 de la mañana, kilómetro 59,5, para defender los humedales y abrazar al río Luján. Un abrazo. Mientras el coronavirus se expande por el mundo, en Exaltación de la Cruz podemos evitar entre todos que esta pandemia llegue y se instale entre nosotros. ¿Cómo? Lávate las manos con frecuencia usando agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer o después de sonarte la nariz. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y boca en el ángulo interno del brazo. Evita refregarte los ojos, tocarte la nariz y la boca. Limpia con alcohol o con algún líquido desinfectante o cloro superficies de uso común en casas, oficinas, transporte y sitios cerrados. Evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Evita el contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Si tenés fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, no acudas al hospital, ni al CAPS ni a la posta sanitaria.
Tenés que llamar urgente a los siguientes números y seguir las instrucciones protocolares que te indiquen telefónicamente. Secretaría de Salud y Calidad de Vida del municipio de Exaltación de la Cruz. Intendente Diego Nani. Grupo Irizar. Canteras, maquinarias, construcciones. Experiencia, responsabilidad, trayectoria, tecnología. Grupo Irizar. Estanislao López, 2546, ex Ruta 8 Pilar. Ferremás, ferretería industrial, en Capilla del Señor y en Pavón. Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, en el que estamos intentando informarte y recordar en los temas que seguimos trabajando, que seguimos tratando de hacerte entender que se necesita de tu compromiso para que los derechos no sean avasallados. Se necesita de que estés informado, se necesita que participes. Seguimos machacando, ¿eh? Ojalá este 2021 nos haga reflexionar en todos estos temas que sin ninguna duda nos afectan o nos benefician a todos si tiene final feliz. Que así sea. Hasta la semana que viene.